fácil, sencillo, rápido. Y esta vez, al contrario que otras veces, que tengo la baraja perfectamente desordenada y mezclamos, esta vez es necesario que esté perfectamente ordenada, de as a rey o de rey a as, según se mire. Están todas igual. Es un juego de coincidencias, de predicción. Y vamos a usar, por ejemplo, las cartas rojas. A mí, por ejemplo, son las que más me gustan, las rojas, ¿no? Vamos a usarlas. Y las negras las vamos a dejar de momento aparte, no las vamos a utilizar en el juego. Y las de corazones, que son las que más me gustan, las dejamos ahí y no las vamos a tocar en todo el juego. Estas sí, las vamos a mezclar para desordenarlas de esta manera. Una y una, una y una, una y una, una y una, una y una. Bueno, ya están perfectamente desordenadas, que las podéis ver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar a elegir a un espectador una de las cartas y ya está. Nada más, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues por reflejo. Como no tengo espectador, pues lo hago yo. Vale, ahí, pues ahí. El 9 de diamantes, da igual que la veamos. Ponemos estas encima. Y ahora vamos a mezclar aún más. ¿Cómo? De esta manera, de una en una, y cuando un espectador diga para, nosotros hacemos esto. Invertimos. ¿Vale? Así, tal que así. Y esto lo va a decidir el espectador. Cogemos a un espectador, empezamos a tirar cartas y me dice, vale, 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 vale. Cogemos a otro espectador, vale, vale. Y como podéis observar, se mezclan perfectamente. Muy bien, como ya hemos terminado, vamos a poner las cartas. Hemos terminado de mezclar y remezclar. Acordaos que estas, las de corazones, no las hemos tocado en ningún momento. Solo estas que las hemos mezclado, dar a elegir, mezclado y remezclado. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Nos había dicho que era un juego de coincidencias y predicciones. La primera carta, que es el rey de corazones, ya coincide. Pero es que la segunda también. Y la tercera también. Y la cuarta también. Y la quinta. Y la sexta, el 4 de corazones y el 4 de diamantes. Y los 10. Y los 3. Y estas que están giradas, las dos. La que elegimos, que acordaos que dimos la vuelta, vale, la de corazones que no hemos tocado también se encuentra una girada en el mismo sitio. Vamos a ponerlas detrás, ¿sí? Para ver qué pasa después con ellas. Siguen coincidiendo los 2, los 8, los ases y los 7. Claro, queda una carta que no ha salido, que era la elegida, que obviamente también coincide, los 9. En fin, este es el juego. Espero que os haya gustado tanto como me gusta a mí. Y hasta el próximo juego. Chao.